bien. El día de hoy vamos a realizar pues un video sobre cómo voy a hacer un refuerzo escolar sobre cálculo. Entonces vamos a esperar a que el estudiante se nos conecte para que podamos iniciar este video, que prácticamente va a ser pues diferido con, o perdón, intercalado con una videollamada que voy a realizar. Bueno, entonces para iniciar este curso de cálculo diferencial, vamos primero a definir lo que es una función, ¿sí? Lo que es una función. Entonces, resulta y pasa que en el contexto de función hay muchas teorías, pero se relacionan entre sí. La teoría de conjuntos se relaciona mucho con la teoría del cálculo diferencial, con la diferencia que en el cálculo diferencial sí utilizamos las reglas asignadas. Supongamos que yo tengo dos conjuntos. Primero conoce qué significa f de x igual a y, porque a veces a ti te colocan unas funciones como por ejemplo f de x igual a un polinomio, ¿cierto? Pero a veces te colocan y igual a un polinomio. Entonces, a veces tú te preguntas qué significa f de x y qué significa y, ¿sí? Entonces te lo voy a explicar desde este punto de vista. Resulta de que existen dos conjuntos, ¿sí? ¿Verdad? Para no hablar generalmente de la teoría de conjuntos, los dos conjuntos A y B, ¿verdad? Son dos conjuntos de números reales, ¿sí? O sea, en teoría de conjuntos normal, los elementos de A pueden ser letras, figuritas, ¿sí? Pero en el cálculo diferencial, los conjuntos que pertenecen, perdón, los elementos que pertenecen a cada conjunto son conjuntos de números reales, ¿sí? Conjuntos de números reales, eso es lo primero, ¿sí? Resulta y pasa que en el conjunto A ya conoces el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano que tiene, el plano cartesiano tiene el eje X y tiene el eje ¿qué? El eje Y, ¿cierto? Eso también lo sabemos, ¿sí? Entonces la función se trata de que hay un elemento del conjunto X, perdón, del conjunto A que es X, ¿cierto? Todos estos elementos, este X como es un número real, puede ser cualquier número real, ¿sí? Los números reales no específicamente son números enteros y naturales. Los números reales son números irracionales, números racionales, números enteros, números y números naturales, ¿sí? Después del conjunto de los números reales viene el conjunto de los números complejos. Pero entonces estamos viendo función de una variable real, un X, ¿cierto? Y resulta de que hay una regla asignada. Esa regla asignada es f, ¿sí? Que conduce desde x hasta un elemento resultante que da un elemento y, ¿sí? Este f que está aquí es una regla asignada. Esta regla puede ser, por ejemplo, 2x más 1, una regla asignada, ¿sí? F de x igual a 2x más 1. Esta es la regla asignada, la expresión algebraica que te sale de f de x. Entonces, obviamente, desde el punto de vista analítico, f de x es igual a y. Por eso es que a veces te sale y igual a 2x más 1, porque ya hay una regla asignada, ¿sí? Esto quiere decir de que cuando yo reemplazo un valor de x, por ejemplo, 1, ¿sí? En la regla asignada, que es 2x más 1, entonces yo coloco f de 1 igual a 2 por 1 más 1, igual 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces, cuando x es igual a 1, y es igual, o f de x, o y es igual a 3. Esto quiere decir, ¿por qué función? Porque solamente existe un x que dé como resultado 3 en la regla asignada. ¿Sí me va a entender? Entonces, si yo tengo otra regla asignada,
asignada, por ejemplo, f de x igual a x a la 2, ¿sí? Si yo tengo esa regla asignada y aquí coloco un menos 2, ¿sí? Por ejemplo, entonces f de menos 2 es igual a menos 2 elevado a la 2 y menos 2 elevado a la 2 es igual a 4. Entonces, del 2 resulta 4 de la regla asignada de f de x igual a x a la 2. Por eso es que te sale y igual a veces x a la 2, entonces ya tú sabes que y es igual a f de x, porque f de x es igual a y, cuando reemplazo por un número real. Entonces, una función es una regla asignada donde existe un único elemento x que da un único elemento resultante y de la regla asignada. Todos los elementos del conjunto A que hacen que en el conjunto B el y resultante sea un número real, porque tiene que ser un número real. Si no es un número real, entonces la función no es que no sea función, sino que no hay continuidad en ese elemento. Entonces, ¿qué es la continuidad de una función? Te lo explico directamente. Es cuando, si yo tengo una curva así hasta el infinito y no hay interrupciones, entonces es una función continua. Pero cuando hay, por ejemplo, un agotamiento, donde, por ejemplo, una restricción, donde este elemento A no pueda satisfacer directamente la función, es cuando hay restricciones. Y es cuando tenemos que restringir el dominio de la función. Entonces, en este caso, en esta regla asignada, todo número x que se reemplace por cualquier número real me va a dar como resultado un número real. Entonces uno dice, dominio de la función son todos los elementos del conjunto A que hacen que los elementos resultantes del conjunto B sean prácticamente números reales, o sea, pues un resultado coherente en los números reales, ¿sí? Entonces, esto es lo que es el concepto de función, ¿sí? ¿Se entendió ahí? Perfecto. Bueno, entonces, el dominio de la función ya se determina de forma analítica, ¿sí? El dominio de la función son todos los elementos A que tienen como imagen un número real coherente del conjunto B. Entonces, este vendría siendo pues una definición un poco coloquial, pero más entendible de lo que es función. Entonces, vamos a ver lo que es dominio de la función. Perdón, vamos a primero a comentarte qué son las restricciones en los números reales. Por ejemplo, si yo tengo si A sobre B queremos que pertenezca a los números, pertenece a los números reales, a pesar de que es racional, B tiene que ser diferente de 0. O sea, es decir, de que B no puede ser diferente de 0. Perdón, no puede ser igual a 0. Porque no existe la división de cualquier número real sobre 0. Entonces, si yo tengo una función, por ejemplo, f de x igual a x entre x menos 1, entonces yo tengo que decir que para que esta función pueda definirle el dominio y el rango, entonces yo tengo que hacer de que x menos 1 sea diferente de 0, aplicando esta definición en los números reales, ¿sí? ¿Vale? Entonces, x, esto se toma como una igualdad, el 1 pasa a sumar, y x tiene que ser diferente de menos 1. O sea que aquí no puedo colocar 1, perdón, de 1. Aquí no puedo colocar 1 porque 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces, este menos 1 tengo que sacarlo de los valores de x que pueden reemplazar cualquier x en esta función, ¿sí? Entonces, esta es una primera restricción. Hay otra restricción que nos dice que no te preocupes que
video va a estar ahí disponible, ¿vale? Si la raíz par de cualquier número pertenezca a los números reales, ¿sí? A tiene que ser mayor o igual a cero. O sea que el número que está aquí tiene que ser número positivo. Eso debemos tenerlo en cuenta para poder pues, determinar el dominio y rango. Pero siempre y cuando el índice radical sea par. Sí. Por ejemplo, no existe raíz cuarta de menos 5 en los números reales, pero sí existen los números complejos. Pero no estamos viendo números complejos, sino números reales. ¿Sí? Entonces, esto es importante. También tenemos que saber cómo podemos determinar las desigualdades. Entonces, en cada ejercicio que vayamos haciendo sobre funciones, repasamos de igual forma cómo podemos determinar las soluciones de las inecuaciones. ¿Sí? También debemos tener en cuenta lo siguiente. Tú estás anotando, ¿cierto? O ves el video diferido, ¿cierto? Bueno, también hay otras restricciones que más adelante yo te las voy a decir. Ya tú sabes que el logaritmo natural de un número, para que pertenezca a los números reales, entonces A tiene que ser mayor estrictamente que 0. ¿Sí? Eso es algo también que tenemos que saber. Este número tiene que ser positivo y diferente de 0 para que te pueda dar un número. ¿Sí? ¿Vale? De igual forma tenemos que saber que un número, si yo tengo a la n, para que sea pues un número real, ¿cierto? Este a la n, para que me pueda dar 0, a tiene que ser igual a 0. No hay un número diferente que al elevarlo a cualquier potencia me vaya a dar 0. Simplemente que este número a, para que pueda ser un número real diferente de 0, no puede, o sea, para que este sea 0, a tiene que ser 0. Eso también debemos de tenerlo en cuenta. ¿Qué también tenemos que tener en cuenta? La ley del valor absoluto. ¿Sí? También. Mira, valor absoluto de A es igual a menos A si A es menor que 0. Y es igual a A positivo si A es mayor que 0. Ese es también el valor absoluto. ¿Sí? Eso tenemos que saberlo también. ¿Sí? Entonces, poquito a poco, vamos a ir repasando otras propiedades si nacen de los ejercicios que van ahí. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Bueno. Entonces, que hay varios tipos de funciones, ¿verdad? La función lineal es aquella que es y igual a mx más b. Esa es una función lineal, ¿verdad? Porque el x está elevado a la 1, ¿sí? Esta es una función lineal. La función de la forma y igual a ax a la 2 más bx más c es una función cuadrática, ¿sí? La función y igual
cualquier, si está elevado a la 3 es una función cúbica y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, obviamente las gráficas eh, tenemos que saber hacerlas porque, por ejemplo, si yo tengo una función cuadrática y por cálculo diferencial, por derivada, quiero hallar las rectas tangentes a la curva y las rectas secantes a la curva, entonces tengo que saber graficarlo de una forma menos abstracta, como nos enseñaron en el colegio, porque una función cuadrática, una función lineal, la podemos hacer sin tabla, la gráfica, y una función cuadrática también, una función cúbica, bueno, sí la hacemos con tabla, pero lo que es lineal cuadrática, la podemos hacer sin necesidad de, de hacer tabla, ¿sí? También tenemos que saber cómo graficar una función con los límites, porque en el límite tenemos que aprender también cómo hacer, qué significa la notación del límite y cómo demostramos que los límites existen, porque esto también hace parte del cálculo, para que tú puedas entender directamente en el momento que vayas a hacer las aplicaciones, por ejemplo, de los límites indeterminados, ya tú tienes que saber qué es el límite por la izquierda, qué es el límite por la derecha, ¿sí? Eh, qué límites existen y qué límites no existen, ¿cierto? Estos son funciones definidas en una sola linealidad. Hay funciones también que es la función a trozos. La función a trozos es aquella que donde dice f de x igual, por ejemplo, a menos x si x es mayor que 0, ¿sí? Y x a la 2 menos 1 si x es menor o igual que 0, por ejemplo. Esas son funciones a trozos, ¿sí? Que por ejemplo, una función cuadrática normal es una parábola, ¿sí? Una función a trozos puede ser, por ejemplo, una línea recta unida con una parábola. Eso es lo que es función a trozos. Y hay funciones que son continuas, hay funciones donde existen límites, hay funciones donde no existen límites. Pero para eso tenemos que saber qué es el dominio y rango de una función, ¿sí? Dame un segundo.